Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, muy bien. Hoy es el lunes 8 de agosto. Estamos emprendiendo nuestro segmento de repaso y de resumen de los temas más importantes del día, que en este caso, como es lunes, van a asignar el resto de la semana y que además son muchos. Están todos invitados, Romy, Nico, Willy, a participar de este repaso que es importante, creo, por los temas que hay dentro de él, ¿no? En el plano económico, en el plano político, en el plano judicial, muy especialmente esta mañana, y también, por supuesto, en el plano internacional. Vamos a arrancar suave con la agenda política de Argentina, que es, obviamente, fuera del tema Massa, es básicamente nada, pero bueno, vamos a mencionarlo de todas maneras. Vamos a pasar un par de audios, vamos a escucharlo enseguida al fiscal Luciani, vamos a escuchar al embajador Vaca Narvaja, así que tenemos bastante para informarnos, horrorizarnos o alegrarnos. Bueno, saben ustedes que el viernes pasado el presidente participó de un acto con Sergio Massa en la actividad que se ha vuelto la actividad central del presidente, que es participar en actos, ¿no? Sí. En municipios, en provincias. En este caso inauguró un tren que anda, dicen, a 40 kilómetros por hora. Así que, bueno, vértigo no va a producir, ¿no? Seguro que no. Pero bueno, parece mentira que Argentina no consiga que un tren funcione como corresponde, como eso. El tren es un tema que está resuelto, Willy, básicamente en el mundo entero, ¿no? Que los trenes funcionan a velocidades normales, ¿verdad? Bueno, esto ocurrió en Santa Fe, en la localidad santafesina, el viernes pasado, y allí el presidente dijo que, están ordenando las cuentas. Se ve que no estaban ordenadas, porque hasta hace pocos días o semanas el presidente argumentaba que Argentina estaba en una crisis de crecimiento, y que los problemas eran de la guerra y que la pandemia, no sé qué cosa. Bueno, ahora evidentemente el presidente ha aceptado que hay un desorden en las cuentas importante, siendo que anunció que está en una etapa de orden. Y en este contexto dijo, a mí no me van a doblegar, ¿no? Asunto que nos genera a nosotros la duda respecto de quién se propone doblegar al presidente, ¿no? Porque, viste, a mí siempre me interesó mucho esta inclinación del kirchnerismo en general y de algunas de sus figuras en particular a combatir con enemigos imaginarios, como yo con mis cuentos de invasiones a castillos escoceses, ¿no es cierto? Es divertido imaginarse un enemigo imaginario y decirle de todo. A mí no me van a doblegar porque yo no era ustedes. ¿Y de quién habla? ¿No? Claro. O sea, es evidente que el gobierno tiene problemas internos, ¿no es cierto?, graves, ¿no?, en su estructura política, en su deformación política, que piensen que ahora hemos llegado al extremo de que ya el presidente parece ser el ministro de Economía, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, el presidente subrayando esta cuestión de que el gobierno no va a ser doblegado. Bueno, quedó pendiente la reunión del presidente con Joe Biden, un Joe Biden que está obviamente muy complicado por pila de razones, que no vienen al caso en este momento. Se supone que puede ocurrir eventualmente, según el gobierno, a fines del mes de agosto en curso. Bueno, se supone que en las próximas horas Juan Grabois se va a retirar, él y sus pocos diputados, de la coalición Frente de Todos. Se aleja del gobierno, evidentemente por falta de medidas, según él ha dicho, de parte de Sergio Massa para los sectores populares, para atender la emergencia. Y ayer hubo también un acto con quejas, el famoso día de San Cayetano, en la celebración que incluyó una marcha que terminó de San Cayetano en el microcentro, Willy, con una protesta masiva, básicamente contra Massa, a la que se agregó la iglesia, que hizo un reclamo en la homilía del cardenal Poli, con el obispo Lozano, bajo el argumento de que hay familias argentinas que pasan hambre y por la inflación asfixiante que vive la Argentina, lo cual no significa ninguna noticia, digamos, esto es viejo, digamos, que esto ocurra, pero la iglesia lo mencionó ayer. Nuestro colega Ricardo Kirschbaum, que dirige el diario Clarín, según me recordaba Willy recién, yo me lo había olvidado el dato, él anticipó ayer que en las próximas horas se lanza para presidente Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba. Sí, a fin de agosto lo puso exactamente en la columna, ¿no? ¿Cómo, perdón? Lo puso exactamente en su columna de ayer Kirschbaum, planteando que es a fin de agosto, ¿no? Y que está hablando con Manes, con Facundo Manes, Marcelo, eso publicó Kirchhoff, exactamente. Bueno, uno podría imaginar en este caso alguna reconfiguración de las fuerzas políticas, ¿no? Tal vez el oficialismo
después de esta experiencia no sea más el que estamos viendo, ni tampoco la oposición sea la que estamos viendo, ¿no? Claro, claro. Parece todo está muy atado con alfileres, si es que efectivamente Schiaretti consigue, por ejemplo, lanzar una candidatura y irse con Manes, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de peronistas con radicales, es una mezcla que veremos qué deriva. Bueno, por supuesto que es noticia la señora Viviana Canosa. A mí este episodio me hizo acordar, aunque en otra escala, me hizo acordar a lo ocurrido con la famosa pista de Anillaco, ¿no? Claro. Con aquel programa que yo hacía con Luis Majul, con Román Lechman y con Alfredo Leuco en América, y que fue en su momento levantado por el canal bajo el argumento de que no se podía pasar semejante cosa, ¿no? Que era una filmación que hicimos con mis compañeros de aquel momento de la famosa pista Anillaco que Menem se había construido en la provincia de La Rioja. Los argumentos que América me presentó en aquel momento para no pasar el programa, por lo que vi, son un calco de los que le presentó a la señora Canosa para no pasar el suyo, ¿no? No quiero ser autorreferencial, simplemente digo que es el mismo canal y los mismos argumentos para explicar que algo no puede ser emitido, ¿no? Con independencia de la relevancia de los temas. En aquel momento era un informe sobre una pista que había denunciado el diario La Nación, pero que no había sido mostrada por televisión, y en este caso un video con un insulto, con un escrache aparentemente a Sergio Massa, que el canal no quiso pasar, y eso produjo la renuncia de la señora Canosa a su programa de televisión. El canal argumenta que la esperan esta noche con afecto. Habrá que ver si ella retrotrae su punto de vista. Ha conseguido que la oposición la apoyara básicamente en su conjunto, bajo el argumento de que acá ha habido un acto de censura, asunto que por supuesto América 24 o América rechazan. Y detrás de esta historia, yo no conozco los detalles, no tengo por qué hablar de un tema que no conozco, pero he leído que la señora Canosa pretende ser candidata, así que eventualmente este asunto derive en una candidatura a algo de la conductora de televisión Viviana Canosa. Bueno, le preguntaron a Macri en una reunión que hubo con exalumnos del Colegio Cardenal Newman si tenía ganas de ser candidato a presidente de vuelta. Y él dijo, a veces sí, a veces no. Bueno, una respuesta rarísima de un político que se supone que tiene por encima de cualquier consideración voluntad, determinación, convicciones, pero no sé si ganas, ¿no? Si vos tenés ganas de ser presidente, y no sé, a veces sí, a veces no. Pero es una respuesta rara, claro, que nos confirma la idea de que en Macri los componentes de carácter personal son centrales en su comportamiento político, ¿no? Ajá. Por ejemplo, las ganas, ¿no? Sí, sí. Preguntarle a Alfonsín, che, ¿usted puede tener ganas? O a Menem, ¿no es cierto? O a Néstor Kirchner, a políticos que nos gusten o no, de cierta envergadura. Y las ganas son un factor completamente secundario, ¿no? En un político. Sí, siempre tiene ganas un político. Político, no. Es más, el tema ganas es un tema que un político generalmente no se plantea, ¿no? Las preguntas son, bueno, ¿puedo o no puedo? ¿Llego o no llego? ¿Puedo armarlo o no puedo armarlo? ¿Me irá bien, me irá mal? ¿Tengo tales o cuales convicciones? ¿Cambié de idea? ¿Tengo este equipo? Ahora, las ganas no son un factor central que explique el comportamiento de un político. Por eso me llamó la atención el comentario que hizo el expresidente Macri, ¿no? Bernardo Vázquez le preguntó, ¿tenés ganas de ser candidato? Bueno, a veces sí, a veces no tanto. Bueno, no parece muy creíble, ¿no? Se nota que tiene muchas ganas. Bueno, por primera vez CETERA ha lanzado o ha convocado un paro nacional docente para este próximo miércoles, no por razones sindicales, por razones salariales o por cuestiones inclusive hasta políticas, sino por razones de carácter penal, ¿no? Un dirigente sindical fue condenado en Chubut por haber incendiado una parte de la legislatura de la provincia y obviamente fue condenado por la justicia. Y el CETERA ha convocado un paro en contra de una condena judicial, pocas veces visto en la Argentina y mucho menos en el plano o en el ámbito de la educación. Bueno, en cuanto a la economía, por supuesto la agenda es muy pesada, incluye obviamente a Sergio Massa, el flamante ministro de Economía, que consiguió lo que durante mucho tiempo no había conseguido Martín Guzmán, que es hacerse en parte, presumo, del control del sector energético
de la conducción económica argentina en un sector eléctrico, obviamente usando un término apropiado para este tema, ha conseguido que Darío Martínez deje la Secretaría de Energía y que su colega y eventualmente rival Federico Basualdo deje la Subsecretaría de Energía. Va a reemplazar a Darío Martínez, tal como lo comentó Willy, Flavia Rollón, que viene de ocupar un cargo en la provincia de Salta, el mismo cargo, y obviamente esto habla de una relación política aún estrecha entre Sergio Massa y el gobernador de la provincia de Salta, que se llama Gustavo Sanz, ¿no? Así que bueno, dos funcionarios importantes que se van, llega esta señora que va a enfrentar un problema muy muy serio, y la contracara de esta historia, Willy, Nico, Romina, es el hecho de que la semana pasada se confirmó prácticamente, ya cierro este capítulo y lo continuamos después de las noticias, el ministro Massa o su gente habían confirmado la designación de Gabriel Rubinstein, un economista importante, sí, claro, que formó parte inclusive del estudio del doctor Miguel Ángel Broda, nada menos, como secretario de Promoción Económica, eso como viceministro de Economía. Y en el caso de Massa, quien ocupe este cargo es un tipo importante porque obviamente Massa no es economista. A mí no me resulta relevante que sea o no sea economista el ministro de Economía, pero sí es relevante cómo está conformado su equipo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la designación de Rubinstein había hasta caído bien, me imagino yo, sí, claro, en el mundo económico, como consecuencia de la envergadura que tiene el señor Rubinstein. Y después no se confirmó, ¿no? Coincide con este episodio el hecho de que se conocieron posteos del señor Rubinstein muy hostiles con el presidente Fernández y con la señora Kirchner, tan hostiles como los que había difundido en su momento el propio presidente Fernández contra Cristina Kirchner o Massa contra ambos, ¿no? Entonces Willy sospecha, con toda razón, que no fueron los posteos los que hasta ahora han obturado la designación de Rubinstein, sino sus ideas, ¿no? Que no parecen compatibles con los de la señora Kirchner, que se ha mostrado dispuesta a tragarse unos cuantos sapos, empezando por el propio Fernández y luego por el propio Sergio Massa, ¿no es cierto? Por lo tanto, tal vez los posteos no expliquen mucho, sino que lo que explica el asunto puede ser otras razones de carácter de ideas o de iniciativas del señor Rubinstein, que por ejemplo piensa que la inflación seguramente es una cuestión de emisión monetaria, claro, o que, no sé, que son las cosas lógicas que Rubinstein ha postulado durante mucho tiempo. A mí me parece que esto hubiera sido una tragedia para Sergio Massa, ahora, por suerte para él, compensada con que anoche consiguió remover a 2 funcionarios de energía y poner a una señora propia, ¿no? Claro, que vamos a ver. Pero qué si le esto hubiese hacer. quedado así, digamos, que Massa postula un viceministro que no puede finalmente designar y nombrar y poner en funciones, era un verdadero desastre, ¿no? Empezaba Massa, digamos, a la semana con la gamba izquierda mal. Totalmente. Bueno, por ahora aparece esto compensado con su movida en el plano energético, pero bueno, veremos si efectivamente se confirma Rubinstein o si viene otro o no viene nadie. Bueno, obviamente que el tema reservas es un temazo, como lo conversábamos con Rodolfo Santangelo hace un ratito. Las reservas son 0 según Santangelo, el dólar subió un poquito el viernes, 2 pesos, y los dólares que se operan en el mercado financiero, el MEP y el contado con liquidación, bajaron un poquito, así que subió 2 pesos el blue, pero bajaron 5 y 6 pesos los dólares que se cotizan en el plano de la compra-venta de bonos. El Banco Central vendió o perdió la semana pasada casi 700 millones de reservas, y hay un tema acá importante, querido Willy, que es la caída de depósitos en dólares en los bancos. Claro. Sí, sí. Que esta mañana el periodista Gustavo Bazán sitúa en 805 millones de dólares que se han perdido en el último mes, ¿no? Dejando esos depósitos en el orden de los 14.000 millones de dólares, ¿no? Así que es un tema, bueno, para seguir con atención, ¿no? Sí, porque estos depósitos, obviamente, ¿dónde están, Willy? En el Banco reservas, Central, claro, ¿no? claro. Posiblemente todo el mundo parte de la pérdida de reservas de la semana pasada tuvo que ver en una parte minoritaria con esto también. Bueno, obviamente que yo por ahí equivocadamente pienso
que cuando se habla de reservas negativas y que el central usa dólares que no son propios, estoy pensando justamente en los encajes de los depósitos en dólares que tienen los argentinos en los bancos. Para que ustedes vean el nivel de dramatismo que tiene el tema de las reservas, la industria pesquera le prometió al ministro Massa, o en todo caso al flamante secretario de Agricultura, Juan José Bailio, liquidar 300 millones de dólares en los próximos 45 días, es decir, nada. 2 días de pérdida de reservas del central. Claro, obviamente. Entonces, estamos en un nivel de dramatismo tal que una promesa de la industria pesquera sale en el diario, ¿no? Que en 45 días van a aportar 300 millones de dólares. Es noticia, obviamente, hoy también lo esperable, ¿no? Que es que habrá 1.900 empresas que van a tener que adelantar impuestos a las ganancias, alrededor de una cifra de 200.000 millones de pesos, bajo el argumento de que se han beneficiado con la guerra. Como es un adelanto de impuestos, un anticipo de ganancias, esto no pasa por el Congreso. Habrá que ver si pasa por el bolsillo de las empresas, ¿no? Claro. Eso es tan relevante como la discusión parlamentaria o legislativa. Bueno, las perspectivas de inflación, ya las comentamos con Rodolfo Santangelo, arriba del 90%. Se publicó un artículo muy extraordinario, muy largo además, acá se han leído en los portales argentinos y en los diarios, breve resumen, pero el New York Times publicó un artículo muy extenso y muy interesante. Les aconsejo que lo lean completo en la página del New York Times, inclusive en español, cuyo título es ¿Crees que 9% de inflación es malo? Imagina el 90%, ¿no? Esa es la traducción del título del artículo, que hace referencia, por supuesto, a las críticas de los norteamericanos contra Biden por el 9% de inflación anual de Estados Unidos, que es la cifra de inflación anual que tienen más o menos hoy en día los grandes países del mundo. Entonces, claro, al comparar con la Argentina, obviamente lo hacen quedar bien a Biden, ¿no es cierto? Pero el artículo es muy extenso, no es un recuadrito, no es un informe menor, sino un trabajo muy extenso del New York Times. Mañana, si quieren, les comento algunos detalles de lo que el artículo dice, por si no tienen ganas de leerlo, pero es muy interesante. Bueno, la venta de alimentos y bebidas en comercios minoristas cayó en el último mes un 6,2%. Estamos hablando de alimentos y bebidas en comercios minoristas, porque obviamente el aumento de precios produce que la gente lleve la misma guita, pero menos cosas. Compre menos, 6,2%. Claro, bueno, después tenemos el tema de tarifas, que se espera que en los próximos días se confirme algunos anuncios o algunas quitas de subsidios. En este caso estamos viendo los datos que hoy tenemos sobre Edesur y Edenor. Habrá unos 850.000 clientes que van a ser alcanzados por el aumento de tarifas como consecuencia de que consumen más de 400 kilowatts. No sé, no me queda la duda si es por bimestre o por mes. Sigue la duda. Claro, se va a saber mañana. Claro. Se va a saber mañana. Exactamente. Pero bueno, es obvio que como consecuencia del estado de cosas del mundo de la Argentina, esto no puede seguir así bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Bueno, y después algunos diarios, Willy, ya con esto cerramos el capítulo 1 de este repaso, están hablando de un recorte de gastos del orden de los 500 a 800 mil millones de pesos. Sí. No es un recorte de gastos, es un aumento de ingresos por la plata que va a tener que poner el sector privado, digamos. Bueno. O sea, claro, se recorta el gasto en subsidios, básicamente. Claro, exactamente. Vamos a decir, contener el gasto, le pone hoy Santiago Pero en la Nación. Sí. Veremos si esto es políticamente exprimir a los privados sería otro buen título para esa nota. Me queda para dentro de unos minutitos un repaso de la muy vigente agenda judicial en la Argentina, que involucra obviamente como actores principales a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner y al fiscal Luciani, y vamos a repasar enseguida el estado de cosas del mundo, en particular los dichos del embajador argentino en China, o a la inversa, como sugirió hoy Carlos Perellana, sobre el tema del señor Vaca Narvaja, que viste, está como disfrazado de chino, ¿viste? Sí, está compenetrado. Así es, tipo Celi. Está poseído, está poseído por su cargo, ya parece chino. Bueno, sobre los dichos de este señor sobre la cuestión China y Taiwán. Ya venimos.